Bendiciones con todos. Tema 4: las verdades de la palabra de Dios. Hoy, mandato de David a Salomón. Y utilizamos 1 de Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Pero primero recordemos un poquito el video anterior, ¿sí? El video anterior tiene que ver donde David hace proclamar rey a su hijo Salomón. A su hijo Salomón es ungido, es puesto montado en la mula que era del rey David, y van con el sacerdote y delante del pueblo para que el pueblo lo reconozca como el rey. Llega la noticia a Adonías que había usurpado el trono. Entonces se va y se agarra de los cuernos del altar para evitar que lo maten de esa manera. Y vemos que Salomón le perdona la vida. Entonces vamos a ver el mandato, el consejo que David le da a su hijo Salomón. Recordando que David fue un rey que escuchó el consejo de Dios, que obedeció la palabra de Dios, y sus 40 años de gobiernos fueron exitosos, fueron llenos de bendiciones, y el pueblo tuvo paz también. Entonces, leamos el versículo 1 al 12 de 1 Reyes capítulo 2. Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardan mi camino, andando delante de mí con verdad de todo corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Tremendo el consejo, maravilloso el consejo que le da David, su padre, a el próximo rey, su hijo Salomón. Primero le dice que hay que guardar los preceptos de Jehová. La figura de guardar es ponerlo en práctica. Y una característica importante que debemos saber, que para poderlo poner en práctica, primero hay que memorizarlo, ¿sí? Y en los judíos esa característica era importante. Deuteronomio capítulo 6 le dice: estas palabras que te mando hoy estarán en tu corazón, se las repetirás a tus hijos cuando se acuesten, cuando se levanten, cuando estén en casa, cuando anden por el camino, los escribirás en los postes de tu casa. Y eso, ¿sí? Tenían que poner en práctica, ¿sí? Es tan importante poner en práctica la palabra, los estatutos, los mandamientos de Dios, para hacer bien, en este caso, para que Salomón hiciera un buen gobierno, tuviera un buen reinado. Y la palabra que Jehová le dio a David, la promesa que le hizo de que no le faltaría varón que se sentara en el trono, descendientes de su familia, tenían que dar este paso importante, cumplir los mandamientos, cumplir los estatutos. Y para poderlo hacer tenían que observarlo, ¿no es cierto? Tenían que estudiarlo, tenían que obedecerlo, ¿sí? Para que tuvieran, así como David lo hizo. Como dijimos, David fue un excelente rey, un hombre conforme al corazón de Dios, lo dice la misma palabra, porque obedeció. Todo lo hizo con Dios, todo, ¿sí? Entonces, Salomón tenía que darse el tiempo para observar los estatutos, los mandamientos, los decretos, los testimonios
estaban escritos en la ley de Moisés, ¿sí? En la ley, todo lo que Moisés había mandado, como debía ser un rey, tenía que obedecerlo para que tuvieran resultados, ¿sí? Y para que se confirmara la palabra del Señor, ¿sí? Confirmara la palabra del Señor. Entonces, tenía que andar Salomón en verdad, ¿sí? Tenía que caminar bajo la palabra de Dios, y esto tenía que hacerlo de todo corazón, con toda su pasión, con toda su alma, con todo lo que dictaba su corazón y con toda su alma, ¿sí? Tenía que tener un corazón consagrado al Señor para que esta palabra pudiera hacer efecto y poder ponerla en práctica. Y así no le faltaría descendientes que se sentaran en el trono de David. Seguimos leyendo del versículo 5 en adelante. Dice: ya sabes tú lo que me ha dicho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a dos generales de Israel, Abner, hijo de Ner, y Amasa, hijo de Jeter. Él mató, como vimos anteriormente, a dos generales importantes para que no fuera desplazado de su puesto de general, a los cuales, dice, él mató derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía a sus pies. Le dice: tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Mire, le da la orden. En otras palabras, le dice: mire, tú tienes que matar a Joab, hijo de Sarvia, ¿sí? No lo dejes envejecer. En otras palabras, le dice: ¿sabe qué? Tienes que quitarle la vida porque mató a dos generales importantes y ya se unió con tu hermano Adonías para usurpar el trono. Entonces ponte las pilas, porque este general que ya no quiere obedecer la ley, tienes que eliminarlo porque te va a causar problemas en tu rey. En otras palabras, le dice, ¿no es cierto? Ahora también le dice: más a los hijos de Barzillai Galadita harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón tu hermano. ¿Sí? También tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín de Baurín, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo: yo no te mataré a espada, pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres, y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. También David le perdonó, tuvo un tiempo con David, pero tú lo vas a matar. Él maldijo, no maldecirás. Él maldijo a David, entonces ya tienes que ponerle freno a eso. David está preveniendo a su hijo, ¿sí?, de estos personajes como Joab y y Simei, para que no fueran a interrumpir su reino. Acuérdese que Dios había dicho que Salomón, el reino de Salomón, iba a ser un reino de paz. Entonces, para que realmente se cumpliera esto, tenía que ponerle fin a estos asuntos que en cual David no les había puesto asunto, no le había dado mayor importancia. Pero lo previene y le dice: ¿sabe qué? Joab tienes que desaparecerlo, y también a Simei. Tienes que hacer eso porque te van a causar problemas cuando tú estés reinando, ¿sí? Que estés reinando. Ahora, cambia la escena del versículo 10 en adelante, del versículo 10, anunciando la muerte ya de David, ¿sí? Que también esta misma porción se encuentra en 1 Crónicas capítulo 29, versículos del 26 al 30. Y dice,
Versículo 10. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Bueno, aquí hay tristeza, ¿no es cierto? Muere el rey que es amado por Dios, el rey que es amado por el pueblo. Ahora el pueblo se estará preguntando, ¿qué clase de rey tendremos? Bueno, van a tener un buen rey, porque es el rey escogido por Dios. No fue un rey escogido por el pueblo como en el caso de, ¿se acuerdan de Saúl? Pero igual hay tristeza, se muere el rey, se muere el padre, se muere el abuelo, se muere el personaje, un hombre que 40 años gobernó a Israel basado en la obediencia de la palabra de Dios. Y eso es lo que se debe hacer los gobernantes que hay hoy en el mundo. Hay mucha dolencia, hay mala administración en los gobiernos del mundo porque han despreciado la palabra de Dios, han rechazado la palabra de Dios. Y por eso el pueblo adolece, por eso los pueblos se quejan, por eso los pueblos no están bien, las naciones no están bien, porque hay gobernantes que han despreciado la palabra de Dios. Creo que David es un buen testimonio de un buen gobernante, porque se sujetó en la palabra de Dios. Gobernantes que están escuchando esta palabra deben, si quieren tener buenos gobiernos, deben sujetarse a la palabra de Dios. Deben venir a la palabra de Dios, a la Biblia, y leerla, meditar, dejar que el Espíritu Santo les enseñe para que sus gobiernos sean buenos, para que el pueblo no adolezca como lo hace ahora, para que el pueblo no sufra como está sufriendo ahora por las malas decisiones, por los malos gobiernos que se están tomando, para que el pueblo no pase hambre como está pasando ahora, para que el pueblo no pase peligro como se está pasando ahora. Gobernantes, escuchen esta palabra, vuelvan a Dios, entreguen su corazón al Señor Jesucristo y comiencen a obedecer la palabra para que surja un cambio que tanto se necesita, a gritos se necesitan. Aquí la palabra de Dios nos da el testimonio de David, que fue un gobernante capaz de edificar al pueblo, porque primero él buscó ser edificado por la palabra de Dios. Ha muerto David, pero deja un precedente. El Espíritu Santo movió para que se escribieran en la palabra de Dios, se escribiera el testimonio de David de cómo se puede ser un buen gobernante. Y damos gracias a Dios por esa palabra. Ahora, regresamos nuevamente al consejo de David a Salomón. David le enfatizó a Salomón la necesidad de hacer que Dios y sus leyes formaran el centro de su vida personal y gobierno para poder preservar el reino como Dios había prometido hacerlo. Es lo que hay que hacer hoy día también, gobernantes y habitantes, ¿sí? Tener la palabra de Dios, tener a Dios como el centro de nuestras vidas para que nuestras vidas fluyan, para que nuestra vida sea testimonio. En el caso de los gobernantes, para que sean gobernantes amados por el pueblo y bendecidos por Dios. ¿Sí? A Dios hay que tenerlo como en el centro de nuestras vidas para que todo salga bien. Ahora, esta promesa de Dios constaba de dos partes. La promesa, ¿sí? Una era condicional y dependía de las acciones del rey actual, y la otra era incondicional. Tenían que cumplir los mandamientos y esos mandamientos lo llevaban a hacer un buen gobierno. Es lo que hay que hacer. David le dio a Salomón un consejo muy severo respecto también a sus enemigos, como vimos. Tienes que matar a general Joab y a Shimei
por tales y tales razones, porque mañana te van a querer perjudicar tu reino. Entonces, tenía que hacerlo. Este consejo estaba designado a ayudar al joven rey a asegurar su trono. Acuérdese que ya está su hermano Adonías, estaba buscando destronarlo, ya había intentado, y solo estaba dirigido hacia enemigos flagrantes, hacia aquellos que se oponían a Dios, oponiéndose al rey designado por Dios. ¿Sí? Y no sé por qué Joab hizo esto, porque sabía que el rey designado por Dios era Salomón. Pero pagó el precio por meterse donde no debía meterse. Legalmente, David le estaba pidiendo a Salomón que otorgara a sus enemigos el castigo que se merecían. Sí, estaba en contra tanto de la ley civil como de la ley de Dios, que Shimei maldijera al rey. Era prohibido en la ley. Veamos lo que dice Éxodo capítulo 22, versículo 28. Dice, no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. En este caso, este hombre maldijo a David. David murió aproximadamente a la edad de 70 años. 70 años, ¿sí? Dice 2 Samuel, capítulo 5, versículo 4 al 5, lo siguiente. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Ahí está, 70 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Mire, 40 años de gobiernos, 40 años de un buen gobierno, 40 años donde hubo paz, 40 años donde el pueblo fructificó, creció. ¿Por qué? Porque el gobernante decidió obedecer la palabra de Dios. Gobernantes de hoy, si quieren tener buenos gobiernos, una buena administración, que el pueblo los alabe y Dios los bendiga, vengan a la palabra de Dios, estudien la palabra de Dios, miren estos ejemplos, ¿sí? Lean este libro de Reyes, primera y segunda, Crónicas, primera y segunda de Crónicas también, y aprendan de los reyes que que gobernaron bajo la voluntad de Dios, y sigan sus pisadas, y no sigan sus pisadas de aquellos reyes que hicieron lo malo, que no obedecieron la palabra de Dios y fracasaron e hicieron fracasar al pueblo. Parece que en estos últimos tiempos, en estos gobiernos están fracasando y haciendo fracasar al pueblo porque no están obedeciendo la palabra de Dios. Y eso es muy lamentable. Pero hoy es el día de salvación. Hoy es el día para tomar un rumbo diferente, un rumbo donde se obedezca a Dios. Por eso nosotros queremos presentarle lo que llamamos la oración de fe para que venga, se arrepienta, venga a los pies de Cristo, y Cristo y el Dios Todopoderoso le ayude a ser un buen gobernante. Pero el paso primario que tiene que hacer es aceptar a Cristo en su corazón, y aquí le presentamos la oración de fe que esperamos que la repita con todo su corazón, buscando ser una persona diferente y mañana un gobernante diferente. Dice así la oración. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Y decimos, Señor, lléname de tu Espíritu Santo y séllame, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y le damos gracias al Padre Celestial por regalarnos la vida eterna. Amén. ¿Aceptó a Cristo? Maravilloso. Ahora, para sostenerse como un buen cristiano,
fiel, obediente a la palabra, venga la palabra, medite todos los días. Deje que el Espíritu Santo le enseñe y busque obedecerla, busque aplicarla y también busque enseñarla a otros, porque otros necesitan saber estas maravillosas verdades. Tenga tiempo de oración, tiempo de alabanzas y le invitamos a que venga a la iglesia para que juntos seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es testimonio fiel, en este caso, de cómo deben ser los gobernantes. El consejo que deben escuchar es el consejo de tu palabra para que puedan llevar gobiernos conforme a tu voluntad, gobiernos que edifiquen al pueblo, más bien que no le traigan dolencia al pueblo, Señor. Oramos al Espíritu Santo que esta palabra sea escuchada y germine al mismo tiempo, dando el fruto que tú deseas, Señor. El fruto que traiga cambios en las naciones, Padre Santo. Gracias por esta palabra, gracias por enseñarnos cómo ser un buen gobernante, Señor. Te alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre del Señor Jesucristo y decimos amén. Y también los bendecimos a ustedes que escuchen cada día esta palabra. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica. Reenviemos esta palabra para que llegue a todo tipo de personas y se llegue a los que están gobernando o los que quieren llegar a gobernar, que el Espíritu Santo la haga germinar en ellos y decidan buscarte de todo corazón, Señor. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.